Yo sí. Buenos días a todos los que estáis conectados por Zoom. ¿Nos escucháis bien? Ahora está siendo un poco de... ¿Sí? ¿Alguien? Sí, vale, perfecto. Gracias. Y siento mucho el retraso en empezar. Es que hemos llegado aquí y estaban cambiando las ventanas y problemas con el ordenador. Siempre hay problemas cuando cambiamos algo. Pero bueno, es un placer para mí presentaros a Ángela Martín Serrano aquí. Ella es investigadora senior del Programa de Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid en el Grupo Quibio de la Universidad de Alcalá. Es doctora en Química de la Universidad de Málaga de 2018, con 12 años de experiencia en investigación, tanto aquí en España como en Suecia y en Francia. Su especialidad es el diseño y evaluación biológica de moléculas reclutores de anticuerpos contra el cáncer y las infecciones. Tiene una carrera independiente como investigadora, con financiación para proyectos, contratos, etc. Como autora de 20 publicaciones científicas y con 6 premios de la mejor comunicación y congresos, y hoy viene para el 7º premio, ¿no? Vale, gracias, Ángela. El título de sus seminarios, Inmunoterapia a medida basada en la utilización de moléculas reclutadores de anticuerpos para luchar contra el cáncer y las infecciones. Gracias, Ángela. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la presentación, por la invitación a presentar el trabajo aquí. La verdad, como acabo de incorporarme con el contrato de atracción de talento en mayo, hace unos meses, voy a presentar sobre todo pues mi trabajo como postdoc en Francia, que es un poco la línea también que voy a seguir pues en mi carrera independiente ahora en la Universidad de Alcalá. ¿Vale? Y voy a hablar sobre moléculas reclutadoras de anticuerpos como un tipo de inmunoterapia para luchar contra el cáncer y las infecciones. Doy un pequeño, un poco de contexto sobre el cáncer y las infecciones, aunque yo creo que aquí todo el mundo sabe, pues el cáncer pues comienza cuando hay una mutación en una célula de nuestro cuerpo. Esa célula comienza a dividirse pues de manera pues incontrolable, forma un tumor y si no se trata a tiempo, si se agrava, pues esas células incluso pueden viajar a otras partes del cuerpo por el proceso que se llama metástasis. Las predicciones con respecto a esta enfermedad pues no son muy buenas, puesto que para 2050 se prevé que el 40% de la población mundial va a sufrir un cáncer, y las previsiones de la Organización Mundial de la Salud dice que para 2050 habrá 35 millones de casos de cáncer y con un incremento del 77% con respecto a 2022. En cuanto a la resistencia a las infecciones, la resistencia a los antibióticos pues no son, en muchos casos ya no son efectivos para tratar pues estas bacterias, y las previsiones tampoco son muy buenas, puesto que la Organización Mundial de la Salud prevé que para 2050 habrá 10 millones de muertes al año a causa de estas enfermedades. Es muy diferente con respecto al cáncer, porque aquí no son células de nuestro cuerpo, sino que son pues microorganismos que nos colonizan para causar la enfermedad. Y si yo os decía en el título que os iba a hablar de inmunoterapia que se puede adaptar para el cáncer y las infecciones, ¿cómo se podría hacer esto? Pues me gusta siempre mostrar esta diapositiva para decir que, bueno, tanto en el cáncer como en las infecciones, las células cancerígenas tienen, por ejemplo, receptores sobreexpresados en su superficie, ¿vale? Que no los tienen en las células sanas, pero los tienen en menor medida, igual que las bacterias o los microorganismos tienen algo en su membrana que no tienen las células sanas, ¿vale? Entonces vamos a aprovechar estas diferencias que tienen tanto en la superficie de las células cancerígenas y de las bacterias, pues para desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y las infecciones. Ahora veremos cómo, ¿vale? Empiezo con el cáncer. ¿Cómo se trata el cáncer en la actualidad? Bueno, pues como veis aquí he puesto un poco un timeline de la evolución de las terapias a lo largo del tiempo. Han ido evolucionando para ser cada vez menos invasivas, y las que tienen más
son más prometedoras al día de hoy son pues la nueva generación de terapia dirigida, ¿vale? Y la inmunoterapia. La inmunoterapia pues funciona en muchos casos bien, pero tiene el problema de que se basa en el uso de anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos que se preparan en el laboratorio, ¿vale? Entonces, por un proceso biotecnológico bastante largo y bastante costoso, y al ser proteínas extranjeras, vamos a decir, al propio organismo, pues pueden causar efectos secundarios, ¿vale? Entonces, en los últimos 15 años, la química sintética se pueden sintetizar este tipo de moléculas que se llaman moléculas reclutadoras de anticuerpos, ¿vale? Son moléculas funcionales, tienen dos funciones diferentes. Una de parte de la molécula lo que va a hacer va a ser unirse a un receptor que se ha sobreexpresado a la célula tumoral, ¿vale? Y la segunda parte de la molécula lo que va a hacer es atraer los anticuerpos que ya están presentes en la sangre, ¿vale? Los anticuerpos del paciente. No habría necesidad de utilizar anticuerpos externos, sino que se utilizan los anticuerpos del paciente. Y este es pues la principal ventaja que podría tener este tipo de inmunoterapia, ¿vale? Entonces, después de formarse el complejo terapéutico entre la célula tumoral, molécula reclutadora de anticuerpos y los anticuerpos, se activan diferentes mecanismos inmunitarios que van a inducir la muerte de la célula tumoral, ¿vale? Esto es un poco el funcionamiento de este tipo de moléculas. Entonces, como ventaja, pues ya he comentado un poco antes que, bueno, la síntesis de estas moléculas es mucho más rápida, más económica, se puede escalar de forma más fácil que la producción de los anticuerpos monoclonales, ¿vale? Y como utilizamos los anticuerpos del paciente, bueno, hay la hipótesis de que tendrá, pues, potencialmente menos de efectos secundarios, ¿vale? Que la terapia con anticuerpos monoclonales. Aquí en esta diapositiva muestro pues un poco unos ejemplos de el tipo de moléculas reclutadoras de anticuerpos que se han desarrollado en los últimos años, que en la bibliografía, ¿vale? Pueden ir dirigidas a diferentes receptores sobreexpresados en las células tumorales, ¿vale? Pueden reclutar diferentes tipos de anticuerpos, ¿vale? Anticuerpos antinitrofenol, antirramnosa, o también pueden unirse a la parte, a la fracción constante de los anticuerpos. En nuestro caso, lo que preparamos allí en Francia eran este tipo de moléculas reclutadoras de anticuerpos, ¿vale? La síntesis, pues es una síntesis modular, utilizamos química click, primero utilizamos como un escafol peptídico, ¿vale? Y hacemos química click para preparar la parte que va a reclutar los anticuerpos, después preparamos esta segunda parte que va a hacer targeting a la célula tumoral y por último se hace una última reacción click para unir los dos módulos y tener la molécula completa. Vale, esto es un esquema, pero la molécula completa en realidad es esta. Es una molécula multivalente que quiere decir que presenta varias copias de la parte que va a reclutar los anticuerpos, que en este caso es la ramnosa, es una azúcar, ¿vale? Para reclutar anticuerpos antirramnosa. Y como parte, tiene también cuatro copias de péptido RGD que se va a utilizar como parte para hacer el targeting. Vamos a hacer targeting a las proteínas sobreexpresadas en algunos tipos de cáncer, ¿vale? Y esta va a ser la representación simple de la molécula de ahora. Entonces, se preparó una librería de moléculas reclutadoras de anticuerpos, ¿vale? Con diferentes números de copias de ramnosa para atraer los anticuerpos, o 16 o 4, ¿vale? Y con diferentes arquitecturas. Si veis, aquí cambia un poco la forma en la que se presenta el scaffold, cambia un poco para ver si esta arquitectura o esta presentación tiene alguna influencia en el reclutamiento de anticuerpos. Y para hacer targeting en la célula, como decíamos antes, pues tenemos siempre, en todos los casos, 4 copias del péptido RGD. También se prepararon moléculas con un espaciador para ver si la distancia entre la parte que recluta los anticuerpos y la parte que hace el targeting tenía una influencia, ¿vale? De la molécula. El siguiente paso, tras la síntesis, pues comenzamos con la evaluación biológica. Primero, el primer paso era ver si el complejo ternario célula-molécula anticuerpo se formaba o no.
Para eso, pues una serie de incubaciones para revelar la formación de este complejo ternario. Se utiliza un anticuerpo secundario marcado con un fluorescente y se detecta este complejo ternario con citometría de flujo. Si veis aquí, hicimos con toda la librería de moléculas pues este tipo de experiencia y se vio que esta molécula que presenta 16 copias de la ganosa para tener los anticuerpos con esta arquitectura pues es la que presentaba mayor eficacia de fluorescencia, ¿vale? Se hizo la misma experiencia, pero esta vez se utilizó, en lugar de citometría de flujo, se utilizó microscopía confocal y aquí se ven pues, que los anticuerpos pues, que están alrededor de la célula, ¿vale? Esa sería otra forma de confirmar pues, esta formación del complejo ternario. El siguiente paso sería, pues ya que sabemos que el complejo ternario sí que se forma, la siguiente pregunta es si se produce la muerte celular, ¿vale? Por activación del sistema inmune. Entonces, para comprobar si el complemento es capaz de matar la célula cancerígena tras la formación de este complejo ternario, en primer lugar lo que se hizo fue marcar con un fluoróforo la célula cancerígena, ¿vale? Y si el complemento es capaz de romper esta célula, pues se va a liberar fluorescencia y eso es lo que se mide en el test para ver si en realidad este complejo ternario induce la citotoxicidad, ¿vale? Vimos pues que, de nuevo, estas dos moléculas con ISIL el espaciador con las 16 copias de la granulosa y los 4 RGDs, pues son las moléculas candidatas. El siguiente paso, porque este tipo de moléculas sería para administrarla de forma intravenosa, hay que comprobar si son estables en la sangre y si son compatibles con esa aplicación intravenosa. Entonces se hizo un estudio de la estabilidad de la molécula que consistió en poner en contacto la molécula, disolver la molécula en suero de diferentes pacientes, hicimos con 3 sueros diferentes, incubar a 37 grados durante diferentes tiempos y después analizar el perfil de HPLC de la molécula. Aquí he puesto un ejemplo del perfil cromatográfico de la molécula justo antes de la incubación y después de 24 horas de incubación no cambia ni tiempo de retención ni aparece ningún pico nuevo. Quiere decir que la molécula sería estable en el suero a 37 grados hasta 24 horas después de comenzar esa incubación. Siguiente, la hemólisis. Hicimos también ensayos de hemólisis para ver si la presencia de estas moléculas en la sangre pues, producía pues, la ruptura de los glóbulos rojos y vimos que en todos los casos el grado de hemólisis era menor del 10%, por lo que podemos confirmar con estas dos experiencias pues, que las moléculas serían compatibles para una posible administración intravenosa. El siguiente paso sería pues, ver si está la biodistribución, si estas moléculas son tóxicas in vivo o no, y si se acumulan en el tumor. Entonces, lo que se hizo fue preparar una versión fluorescente de esta molécula reclutadora de anticuerpos, se puso un Sci-Fi pues en medio de las dos partes para hacer el experimento in vivo. Se utilizaron 6 ratones, 3 de ellos para ver hasta 24 horas en vivo y otros 3 de ellos para después analizar el ex vivo tras 24 horas. Y aquí estaba el tumor que se indució casi un mes antes, 28 días antes, y aquí está el resultado. Tras la inyección de la molécula se ve que la molécula sí que se acumula en el tumor, va al tumor. Aquí hay otra mancha que es el riñón. Si veis aquí también está la vejiga y es un poco el indicio de cómo esa molécula se va a expulsar del cuerpo del ratón. Nos dijeron que tampoco tenía demasiada importancia, me refiero que no es peligroso, que es la forma de expulsar la molécula. Entonces, después en el ex vivo lo que vimos, pues obviamente el riñón por lo que comentamos y que había bastante acumulación en el tumor. Y lo que nos dijeron también que lo importante es que no hay nada de acumulación pues en los órganos vitales, en el cerebro, en los pulmones y en el corazón no hay acumulación, por lo que se podría decir pues que esta molécula pues no presenta toxicidad
in vivo y se acumula en el tumor, que es también lo que nos interesa. Siempre me gusta poner esta diapositiva porque todo lo que se cuenta aquí súper rápido en 5 o 10 minutos, pues son muchísimos años de trabajo. En primer lugar, pues hubo que optimizar la síntesis de las dos partes de la molécula, comprobar por separado que cada una cumplía su función, después hacer la síntesis de una librería en la que se van uniendo las dos partes de la molécula y después ya es cuando podemos empezar a hacer los ensayos pues, de toxicidad y in vivo de la molécula. Hasta aquí llegamos con el proyecto del cáncer y ahora cambio pues, a las infecciones. ¿Vale? Comentábamos antes el problema de la resistencia a los antimicrobianos y por eso es importante buscar pues, terapias alternativas. En cuanto a las bacterias que causan pues, problemas, pues la Organización Mundial de la Salud ha hecho una lista clasificando pues, los patógenos de una lista crítica de alta prioridad y de prioridad media. Y entre estas bacterias está Pseudomonas aeruginosa. Ya se transmite pues, fácilmente, hay pocos tratamientos y causa muchos problemas también, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas o problemas respiratorios. Por ejemplo, los pacientes que tienen fibrosis quística, la fibrosis quística es una enfermedad genética hereditaria, pues estos pacientes tienen como mucho mucus, más de lo normal en los pulmones y la bacteria, las pseudomonas, pues coloniza los pulmones de estos pacientes súper fácilmente y allí se quedan. Forma biofilm y es muy difícil tratarlo. Estos pacientes tienen un montón de problemas de infecciones por esta bacteria, tienen que tomar cantidades grandes de antibióticos. Y uno de los mecanismos, Pseudomonas tiene un montón de factores de virulencia y una de las cosas que hace es formar un biofilm. Una vez que consigue colonizarla o infectar la célula, pues secreta polímeros y demás, se forma un biofilm y igual que en el cáncer, estas bacterias del biofilm pues pueden escaparse y colonizar nuevos sitios en el cuerpo humano, o sea que es peligroso. Y hablaba de los factores de virulencia de Pseudomonas. Las lectinas son uno de los factores de virulencia pues, graves de Pseudomonas aeruginosa. La lectina A y la lectina B. Estas lectinas son proteínas que se unen a carbohidratos. La lectina A se une a la galactosa y la lectina B se une a la fructosa. Estos son carbohidratos que están en las células, que todo el mundo tiene en sus células. Entonces la bacteria utiliza pues, estos factores de virulencia, estas proteínas, para iniciar la infección y también para comunicarse entre ellas para formar los biofilms. Ha habido recientemente muchos trabajos en los que se han generado, se han sintetizado nuevos inhibidores que se ponen en los bolsillos de estas lectinas para evitar la adhesión de la bacteria a las células huésped e incluso para detectar biofilm formados por esta bacteria. Entonces, como hablaba, estos inhibidores que son capaces de bloquear estas proteínas, lo que van a hacer va a ser impedir la adhesión de la bacteria, serían terapias antiadhesivas, pero la bacteria pues sigue viva. Y también otra forma de combatir infecciones por pseudomonas o por los patógenos sería pues el uso de anticuerpos monoclonales, que ya hemos hablado un poco en la introducción, pues el problema que puede tener este tipo de anticuerpos porque no son nuestros, son anticuerpos creados en laboratorio. Entonces lo ideal sería pues tener terapias alternativas. Entonces lo que podemos hacer con este tipo de moléculas reclutadoras de anticuerpos es combinar las dos terapias en una. Igual que para cáncer tenemos una parte que va a hacer targeting pues, a uno de los factores de virulencia de las pseudomonas. Nosotros hemos elegido las lectinas, ¿vale? Y la segunda parte lo que va a hacer es reclutar los anticuerpos. Entonces tendríamos, además de la antiadhesión, tendríamos el reclutamiento de anticuerpos que va a inducir la muerte bacteriana. Serían como dos terapias en una sola, gracias a este tipo de moléculas reclutadoras de anticuerpos. Un poco. Lo que comentaba en la diapositiva anterior,
En cuanto a la síntesis, pues utilizamos la misma estrategia. Se prepara la parte que va a reclutar los anticuerpos, después se prepara la parte que va a unirse a las lectinas y por último se hace una última reacción que une las dos partes, ¿vale? Y en realidad son también moléculas multivalentes que presentan varias copias de cada cosa. Tenemos 16 copias de la rhamnosa que va a traer los anticuerpos. Tenemos 4 copias de galactosa que va a unirse a la lectina A de Pseudomonas pseudoquinosa. Entonces, después de la síntesis, pues igual hicimos pues un mismo experimento, pusimos la molécula en el plasma, incubamos a 37 grados durante distintas horas y analizamos el perfil de HPLC para ver la estabilidad y vemos pues, que a tiempo cero y tras 24 horas pues el perfil no cambia, por lo que podemos confirmar de nuevo pues, que la molécula sería estable a 37 grados hasta 24 horas en contacto con el plasma. Y el siguiente paso sería pues, ver si en realidad se forma pues, ese complejo ternario entre las lectinas, nuestras moléculas y los anticuerpos, ¿vale? Entonces, lo que nosotros utilizamos es una tecnología de microarray. No sé si conocéis, es como una especie de ELISA, pero se utiliza, las ventajas que tiene, se utiliza poquísima cantidad, se pueden hacer en una placa pues un montón de condiciones. Ahora, veremos más adelante lo que, bueno, esto es por mostraros un poco cómo es una placa del microarray, tiene un montón tiene creo que son como 14 cuadraditos y dentro de esos cuadraditos se pueden hacer spots o puntitos con muchos puntitos. Entonces lo que nosotros hicimos fue depositar la lectina A 2 concentraciones diferentes y la lectina B a 2 concentraciones también diferentes y va a hacer un tampón como control. Utilizamos pues, diferentes concentraciones de las moléculas reclutadoras de anticuerpos, inhibidores y controles. Entonces, aquí en estos postillos que tenemos, ¿qué pudimos hacer? Pues pudimos ver si teníamos las lectinas impresas en la lámina del microarray, pudimos incubar con diferentes concentraciones, con concentraciones decrecientes de nuestras moléculas reclutadoras de anticuerpos, y después incubamos con suero humano y para el revelado utilizamos un anticuerpo secundario marcado con un fluoróforo, ¿vale? Y así podemos confirmar si se forma o no el complejo ternario. En esta parte de aquí es un control en el que en lugar de suero humano utilizamos PBS, ¿vale? Entonces aquí veis que no hay señal y aquí lo que se ve es que en la concentración más alta de la lectina A, 50 micromolar, si nos fijamos en estos 3 puntitos, conforme va disminuyendo la concentración del ligando, pues va disminuyendo la señal. Podemos confirmar que sí que hay una interacción concentración dependiendo de la concentración. Aquí lo que hicimos fue como un ensayo de competición o de inhibición, lo que añadimos fue galactosa, que es lo que se va a unir a la lectina, y después añadimos nuestra molécula reclutadora de anticuerpos para ver qué pasaba. Entonces, lo que vimos es que aquí, si veis, la señal que antes teníamos desaparece, porque la galactosa que habíamos preincubado va a unirse a la lectina, entonces ya nuestra molécula no se puede unir, ¿vale? Hicimos pues, un ensayo parecido, pero esta vez con rhamnosa, que es la otra parte de la molécula. Al preincubar primero con la rhamnosa y después con nuestra molécula, ahora vemos aquí los 3 puntitos de nuevo, sí que hay señal. Como esta rhamnosa no se une a la lectina, pues nuestra molécula va a poder unirse, ¿vale? Estos 2 últimos experimentos que os muestro es para mostrar la selectividad de la molécula. Y por último, bueno, pues esto eran controles, pues para ver que no había nada que se uniese de más. De hecho, nuestra idea era hacer targeting a las dos, a la lectina A con la galactosa y a la lectina B con la fucosa, pero al hacer estos experimentos vimos que abandonamos un poco la parte de la fucosa y de la lectina B, porque si veis aquí, la lectina B interacciona con el suero humano. No es de sorprender porque los anticuerpos humanos están fucosilados, tienen fucosa, y es por eso por lo que se ve aquí. Y por eso decidimos continuar con la lectina A. ¿Vale?
Lo mismo, entonces, con este experimento que hicimos por el microarray, pues podemos confirmar la formación del complejo ternario entre la lectina de Pseudomonas, nuestra molécula reclutadora de anticuerpos y los anticuerpos que hay en el suelo humano. Entonces, el siguiente paso sería, porque hablábamos que también utilizando la galactosa en nuestra molécula reclutadora se iba a impedir la adhesión de las lectinas a las células del paciente, a las células pulmonares. Entonces, hicimos un ensayo, este sería el control, en el que una lectina fluorescente la pusimos en contacto con células pulmonares, con la A549, ¿vale? Entonces, si veis aquí, sí que hay fluorescencia, lo que confirma que la lectina fluorescente se une a la célula pulmonar. Entonces, lo siguiente que hicimos fue pues, añadir diferentes ligandos con la galactosa sola, nuestra molécula reclutadora y la parte de la rhamnosa que va a reclutar los anticuerpos para ver qué pasaba. Entonces, al añadir la galactosa, veis que no hay señal fluorescente porque la galactosa impide la unión de la lectina fluorescente a las células pulmonares. Cuando añadimos nuestra molécula reclutadora de anticuerpo ocurre lo mismo por la presencia de esta galactosa en ella, pero al añadir la rhamnosa, que va a ser la parte que recluta los anticuerpos, vemos que hay de nuevo fluorescencia. Esto nos permite pues ver que eso que el efecto antiadhesivo de nuestra molécula reclutadora de anticuerpo es debido a la presencia de la galactosa y no al de la rhamnosa, como esperábamos. Hicimos otro experimento, aquí lo hicimos un poco diferente. Incubamos primero la lectina fluorescente con las células pulmonares y después añadimos pues, los distintos ligandos para ver si eran capaces de desplazar esa unión. Entonces, con la galactosa vemos pues, que se desplaza la unión, la lectina fluorescente como se va al añadir la galactosa, ¿vale? La desplazamos con nuestra molécula reclutadora de anticuerpos por la presencia de la galactosa también. Y cuando añadimos la rhamnosa sola, pues vemos que hay una fluorescencia, el desplazamiento pues no es posible. Esto fue otro tipo de experimentos que hicimos para confirmar que nuestra molécula reclutadora de anticuerpos pues, también tiene propiedades antiadhesivas de la bacteria en las células pulmonares que son debidas a la presencia de la galactosa y no a la de la rhamnosa, ¿vale? Eso fue lo que pudimos comprobar con estos experimentos y de estas dos partes de la presentación pues podemos decir pues que es una inmunoterapia basada en moléculas químicas que son bastante adaptables. Podemos cambiar pues la parte que hace el targeting y hacer targeting a diferentes enfermedades, incluso a virus, a distintos tipos de cáncer, a lo que potencialmente se quiera, y la importancia es que utiliza, como decíamos, los anticuerpos del propio paciente, ¿vale? Es la ventaja. Entonces, yo allí en Francia conseguí una financiación de una asociación de pacientes de fibrosis quística para hacer pues, una nueva generación de moléculas reclutadoras de anticuerpos, y yo lo que me había llamado la atención en la literatura es que había muchas partes que para hacer targeting a células cancerígenas, la bacteria, pero de la parte que va a reclutar los anticuerpos, pues está más limitada. Solamente lo que hay en bibliografía ahora mismo son pues el dinitrofenol, la rhamnosa y algunos péptidos que son capaces de unirse a la parte de algunos anticuerpos. Entonces, ahora mi interés de investigación pues, se centra en desarrollar pues, nuevas partes que van a resultar los anticuerpos. Allí en Francia ya conseguí financiación de Glicoaxi de asociaciones de pacientes de fibrosis quística para empezar un proyecto que con los primeros resultados me han permitido después tener mi contrato fue el proyecto que presenté para mi contrato de atracción de talento de la Comunidad de Madrid. Entonces se prepararon una pequeña librería de 8 nuevos potenciales partes que van a reclutar los anticuerpos funcionalizadas con un grupo químico, y lo que hicimos fue depositar pues estas nuevos partes que van a reclutar los anticuerpos, a nuevas moléculas sobre el microarray gracias a una reacción química, ¿vale? Para inmovilizarlos, y después lo que se hizo fue incubar con anticuerpos humanos, con IgG humana marcadas con un fluoróforo.
Y si veis aquí, pues 2 de los 8 moléculas que preparamos, pues dan señal, o sea que interaccionan con los anticuerpos humanos marcados con la fluorescencia. Y este fue pues el punto de partida sobre el que ahora me baso para continuar con el desarrollo de las nuevas moléculas o partes que van a reclutar los anticuerpos. Entonces, con nuestros nuevos partes que reclutan los anticuerpos, si los combinamos con nuevas partes que hacen targeting, con partes que ya existen en la literatura, pues crearíamos una nueva generación de anticuerpos, de moléculas reclutadoras de anticuerpos. Esta es la parte química, que la haremos pues Lorena, que es la estudiante de doctorado que ha empezado ahora a trabajar conmigo en septiembre, y yo, y lo que necesitaríamos es pues, colaboraciones para la parte biológica. Sobre todo lo que me interesa es también seguir por la parte de las infecciones. Hay también, yo había trabajado con pseudomonas antes, pero hay otras muchas bacterias para las que yo creo que sería muy interesante utilizar este tipo de moléculas reclutadoras de anticuerpos y no, pues eso, estamos ahora pues despegando e intentando buscar colaboradores también para la parte biológica. Y bueno, esta es la parte francesa del equipo con la gente que recluta la gente y el dinero y la gente pues que hace el proyecto. Y bueno, ahora este es una foto del grupo de Quibio de la Universidad de Alcalá, donde ahora me he incorporado en mayo. No estamos todos, es una foto de un congreso en el que estuvimos en verano, pues algunos de nosotros. Y bueno, Lorena. Y nada, pues muchas gracias. Si tengo algún minutillo más, también me gusta mucho presentar los proyectos de investigación de una forma que todo el mundo pueda entender. Y esto es pues, el proyecto de investigación con respecto a las bacterias en forma de cómic. Las bacterias pues, se unen cuando no hay nadie que las ve. Y en cuando añadimos nuestras moléculas, pues ya no se pueden acercar. Y encima están los anticuerpos que se pueden unir por aquí y llamar al sistema inmune para que venga a cargárselas. Y también he hecho pues células cancerígenas y células normales, moléculas reclutadoras de anticuerpos con piezas Lego y anticuerpos de goma eva para explicar el proyecto de investigación pues al público en general, a las niñas en la Fête de la Science, allí en Francia, en una asociación de vecinos de allí de Grenoble, en un festival también de divulgación científica para niños de barrios un poco más desfavorecidos también, porque yo creo que es importante pues, acercar la ciencia a todo el mundo. Y nada, pues, muchas gracias, estaré contenta de responder vuestras preguntas si tenéis alguna duda. Muchas gracias, Ángela. No sé si hay preguntas aquí en la sala o online. Yo quería preguntar alguna cosa. Yo he trabajado desde que era pequeño con fibrosis quística, es decir, que ya te das cuenta que hace unos cuantos años. Una cosa que me parece curiosa es que tú pretendas, digamos, mejorar la erradicación de Pseudomonas aeruginosa de las vías bronquiales utilizando anticuerpos. Hay que reconocer que la fibrosis quística, como sabes,